Medición de temperatura utilizando Arduino Uno. Materiales. Estaremos utilizando una pantalla LCD 16x2 y de esta manera es opcional. Asimismo, un Arduino Uno B3. También una conexión USB para conectar desde el Arduino hacia el computador. Unos cables macho-macho. Un sensor, en este caso va a ser un MAS 6675 con termopar K. Y un baño termostatado. Iniciamos nuestro montaje conectando el cable rojo de 5 voltios en el Arduino, el cual es necesario para alimentar la placa y sus componentes periféricos, lo que permite que funcione el programa que se ha cargado en el microcontrolador y también el cable negro que es el polo a tierra. A continuación se realiza la conexión de los cables del sensor de temperatura en el siguiente orden: cable azul en el pin 10, cable verde en el pin 9 y cable amarillo en el pin 8. Esto debe ingresarse en este orden específico donde estará relacionado con el comando del programa de Arduino. Una vez identificadas todas las entradas al Arduino, es necesario hacer uso de una protoboard para conectar el sensor, el cual es un MAX 6675, el cual ayudará a medir el voltaje del sistema y convertirlo en una variable medida, que en este caso es temperatura. El sensor cuenta con unas especificaciones. Estas conexiones deben darse de manera correcta relacionando las salidas del Arduino con el sensor. Seguidamente pasamos a conectar en la protoboard las salidas del Arduino, las cuales son el GND 0 voltios tierra, el VCC 5 voltios, el SCK, que es el Spike Clock, que se refiere a la señal del reloj del bus de comunicación Serial Peripheral Interface, utilizado para transferir datos entre dispositivos electrónicos como sensores, actuadores u otros microcontroladores. Tenemos el SPI Chip Select o Slave Select. En Arduino es una señal de control que se utiliza en la comunicación SPI para seleccionar un dispositivo esclavo en el bus cuando el microcontrolador Arduino quiere comunicarse con un dispositivo esclavo. Y tenemos por último el SPI Data Output. Es una señal utilizada en la comunicación SPI para transmitir datos desde el dispositivo maestro al dispositivo esclavo. Finalmente, el sistema completo estará listo para su funcionamiento. De manera opcional se pueden agregar pantalla para observar de manera más fácil la temperatura. Se utiliza un cable hembra-macho en cada una de las entradas que debe tener la pantalla. En ese orden se conecta el polo a tierra, que es el cable negro, el del voltaje, que es el cable rojo, y las dos entradas análogas, que son el cable marrón y el cable púrpura. Una vez terminada la conexión, se procede a enlazarse con el Arduino. Comenzamos identificando el polo a tierra y el voltaje. Las flechas muestran las nuevas conexiones que corresponden a la pantalla. Las entradas análogas estarán relacionadas con A4 y A5 correspondientes al Arduino. Aquí ya podemos observar todo nuestro montaje completamente armado, el cual procedemos ahora a conectar al computador, donde estaremos recibiendo todas las mediciones que se estarán tomando. Y por último, aquí está ya el equipo funcionando. Para hacer la medición de las temperaturas procedemos a prender el baño termostatado y posteriormente a fijar el set point. Una vez identificadas las partes presentes en la imagen, es necesario identificar el cambio de temperatura, la cual analizaremos el sistema. Por tanto, para programar la temperatura deseada se pulsa la tecla 1 y la tecla 2 y 3 para aumentar o disminuir la temperatura. Para confirmar la programación, mantenga pulsada la tecla 1 hasta que se fije el valor. Debemos identificar cuáles son las temperaturas necesarias y se siguen los pasos anteriormente descritos. Bueno, una vez tenido en cuenta el montaje realizado anteriormente, vamos a proceder a explicar la codificación utilizada para la toma de los datos. En este caso vamos a comenzar explicando lo que se hizo en el programa de Arduino y luego el enlace que se hizo en MATLAB. Bueno,
A continuación se van a presentar los códigos utilizados para la toma de datos de temperatura. En este caso vamos a comenzar explicando lo que vendría siendo la codificación utilizada en el programa Arduino y posterior a ello vamos a pasar al programa MATLAB, donde lo que se hizo fue enlazar el programa Arduino con el programa MATLAB para tomar los datos. Primeramente se observó en la primera línea del código que se introduce para ingresar texto, el cual tiene la función de darle al programa o más bien proporcionar al programa un nombre, y esto de manera opcional. Posterior a ello se introduce el comando numeral include, el cual tiene la función de incluir la biblioteca de comandos. En este caso se incluye la biblioteca MAX6675 por el uso respectivo del sensor, el cual se descarga directamente de los servidores de Arduino. Identifica qué tipo de sensor se estará utilizando y así la descarga correctamente. En las líneas 3, 4 y 5 se especifican los pines donde se va a tener entrada de señal por parte del módulo 6675, el cual está conectado al termopar K. Se puede observar que denotamos cada pin del módulo con el número correspondiente al pin del Arduino. Finalmente, en la línea número 6 se especifica que el módulo MAX6675 va a generar una variable KTC, la cual dependerá de las tres variables que se muestran a continuación. Ahora, es importante aclarar que el comando MAX6675 es una biblioteca o librería en el lenguaje de programación de Arduino que nos va a proporcionar una interfaz que conviene para utilizar el circuito integral del MAX6675 con Arduino. Además de esto, esta librería simplifica la comunicación y la lectura de la temperatura utilizado por el sensor a través de la interfaz SPI, proporcionando métodos de funciones que faciliten la lectura de la temperatura y el manejo de los registros del chip. Al incluir esta librería en el programa Arduino, podemos utilizar o se puede utilizar para funciones, más que todo para iniciar la comunicación entre SPI y leer la temperatura en grados Celsius o en Fahrenheit y realizar otras operaciones relacionadas con el sensor de temperatura. En la línea número 10, que es Liquid, no es más que un comando utilizado porque nosotros tenemos una pantalla LCD de 16 y es un comando que nos permite reflejar o ver las temperaturas que se toman en la pantalla en tiempo real. Como se puede observar, se introduce el número de frecuencia con la que se va a configurar en el módulo y se establece el tiempo de retraso de la medición. Es decir, que este programa va a tomar una medida cada 0.2 segundos. De la misma forma, establecemos el ciclo de programación en el cual el sistema repetirá este comando. Por lo tanto, el sistema tomará la información del puerto y lo escribe de manera consecutiva tomando el valor de KTC. Y lo escribe en grados Celsius. Generalmente una tabulación en el programa con un retraso de 0.2 segundos. Ahora, esta línea que va desde la 27 hasta la 34, esto lo que nos da son los parámetros, o le estamos diciendo al programa que nos imprima los resultados en la pantalla LCD que tenemos en el montaje que estamos realizando. Bueno, a continuación procedemos a explicar el código utilizado en el programa MATLAB para la toma de los datos de temperatura. Para comenzar, se establece una nota que nos indica qué hace la línea del código. En este caso usamos el comando delay para decirle que elimine cualquier tipo de conexiones existente en el puerto 3. Cabe resaltar que el puerto utilizado en el Arduino es el COM3. Este es el puerto predeterminado, el cual va a estar conectado a nuestro computador. Hay que tener en cuenta que este puerto puede variar dependiendo de donde se conecte. Luego generamos una secuencia de datos con el comando sserial, el cual establecemos el puerto donde llega la información y la tasa de transferencia o frecuencia. Aquí hay que tener en cuenta que se debe colocar la misma frecuencia utilizada en el Arduino, que en este caso es de 9600.
En este caso se utiliza el comando fopen para abrir el puerto con una conexión de tipo serial. Luego se generan dos entradas de usuario con el fin de determinar el tiempo y el paso de muestreo. Asimismo, vamos a generar un contador con la variable i. Y así le vamos a asignar el valor inicial, utilizando el comando tick-tock. Dejamos que el comando tick inicie y se configure el toque, mediante el cual se establece que, mientras que el toque sea menor que el tiempo total ingresado por el usuario, se ejecuta el contador leyendo los datos del puerto serial y los grafique. Hay que resaltar que antes de hacer todo lo anteriormente mencionado, debemos ir al apartado de Home de MATLAB. Luego nos vamos a donde dice AMP Ops y le damos aquí. Esto lo que vamos a hacer es que vamos a abrir una ventana y en esa ventana vamos a escribir Arduinos y vamos a descargar ese paquete. ¿Qué nos va a permitir ese paquete? Ese paquete nos va a permitir hacer el enlace, bueno, hacer un correcto enlace entre el que va a ser el programa Arduino y el programa MATLAB. Bueno, para hacer la toma de datos lo vamos a realizar en un baño termostatado que está ahora mismo ubicado en su set point de 40 grados. Pero para estar seguro de que si esté realmente en esa temperatura, tenemos un termómetro de mercurio para comprobarlo. Este sería el termómetro. Y nos marca una temperatura, el termómetro aproximadamente como 35 grados centígrados. Luego, teniendo en cuenta esta temperatura estándar que nosotros tenemos aquí de referencia, tenemos nuestro sensor, lo ubicamos aquí. Antes de ubicarlo, corremos el código a un tiempo de 5 minutos aproximadamente y que tome una temperatura cada segundo. El sensor nos empieza a marcar la temperatura que está ahora mismo en el ambiente. Ubicamos el sensor dentro del agua y bueno, para la toma de datos nosotros probamos dos sensores del mismo tipo pero en dos diferentes Arduinos y hicimos 3 pruebas con cada temperatura y con cada sensor. Quedó un total aproximadamente de 9 pruebas por cada sensor, que sería un total de 18 pruebas. Probamos a una temperatura del baño termostatado de 40 grados, 60 grados centígrados y 80 grados centígrados, aunque probamos con el termómetro de mercurio para comparar la temperatura que nos dice el set point con la que marca el termómetro de mercurio y pueden haber algunas diferencias, algunos gradientes de temperatura que pueden influir en la